escuchar. En todo caso, doctora Avilés, nuevamente muchas gracias por estar acá. ¿Qué factores más importantes tienen que ver con la aparición de glaucoma? Por ejemplo, el tema de la edad será importante, el tema de la raza, el sexo, la herencia, los estilos de vida. Por favor, háblenos un poco sobre esto. ¿Cómo no? Fíjese, el glaucoma puede ser catalogado de dos formas principalmente. El glaucoma primario, que es aquella persona que tiene una predisposición genética y nace con esa enfermedad. Y hay otro grupo, en menor porcentaje, que son los glaucomas secundarios, ¿no? Secundarios a un trauma ocular, secundarios a una cirugía, secundarios al uso de esteroides, a muchas cosas. Pero el grueso de los pacientes que padecen de glaucoma corresponden a los glaucomas primarios, de ángulo abierto o de ángulo cerrado, de acuerdo a las estructuras anatómicas de su ojo. De esta forma podemos entender que el factor más importante es la herencia, ya que si tenemos familiares con antecedentes de glaucoma, esto se va a convertir como en un factor de riesgo muy importante. Otro factor de riesgo importante podríamos considerar la estructura anatómica del ojo. Aquellos pacientes que tienen ojos muy pequeños, como en la selva de nuestro país, en el sur chico. O los que son descendientes de orientales. Así es. De acuerdo a esa estructura de un ojo pequeño que tiene todos sus componentes más estrechos entre sí, genera un tipo de glaucoma que es el glaucoma de ángulo estrecho. Pero a nivel mundial se sabe que el 3% de la población puede padecer de esta enfermedad. Y hay muchas personas que padecen de enfermedad, pero el 50% de las personas que padecen de la enfermedad lo desconocen. Ahora, esta es una enfermedad que tiene una característica, que usualmente no da síntomas. Por algo se le conoce como el ladrón silencioso de la visión. Si entendemos esto, podemos darnos cuenta que la enfermedad puede ir avanzando sin dar síntomas. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando la enfermedad ya progresó demasiado. Inicialmente, la pérdida es de la visión periférica. Y es difícil de notarlo, ¿no? Así es. Porque normalmente vemos directo al objetivo. Nos manejamos en posición primaria, en la mirada, o sea, mirando de frente. Caminamos, hacemos nuestra vida así. No nos percatamos de esta pérdida periférica. Lo que se ve, como se dice, con el rabillo del ojo. Es la parte periférica, ¿correcto? Así es. Eso se va oscureciendo. Se va perdiendo. Como los televisores antiguos cuando se malograban. Exactamente. ¿no? Y salían... Entonces no da síntomas. Radialmente. ¿Cuándo da sintomatología? Cuando la enfermedad ha avanzado demasiado y esa visión periférica se ha cerrado tanto a lo que conocemos como una isla central de visión o un tubo de visión. Ahí recién empieza a dar síntomas y eso es un momento demasiado tardío. Por eso que la prevención es sumamente importante. Antes de dejar esta parte, porque me parece muy acotar algo, del 50% de las personas que padecen la enfermedad y lo desconocen, si nosotros hacemos un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, podemos reducir en el 90% de ellos el daño. He ahí la importancia de la prevención en esta enfermedad. Mientras más temprano lleguen, mucho menos van a ser los estragos del glaucoma. ¿Cuál es el objetivo del médico, láser o quirúrgico del glaucoma? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del glaucoma? Detener la enfermedad o por lo menos enlentecer la velocidad de progresión de la enfermedad. Así que ya lo saben, muy importante la prevención del glaucoma. Vamos a recordar los teléfonos, doctor, porque tenemos un poquito de este bloque, porque ya entramos a las noticias, y el que sigue, que sí va a ser de llamadas porque el doctor ha mencionado temas que ameritan un seguimiento. Así que debemos hacer un refuerzo. No como el Congreso, que hablan ahí otras cosas, pero aquí sí vamos a hablar cosas importantes. Así que llámenos 613-1701, 613-1708 y 613-1709. Si usted está perdiendo la visión periférica, tal vez no lo está notando, pero o sea, no la parte central, sino la parte de los costados, por decirlo, ¿no? Radialmente, como se dice. Sí. Entonces, ese es un problema que puede estar ocasionando el glaucoma. Ahora, si usted quiere prevenir la enfermedad, también puede llamarnos. Tiene familiares que estén con glaucoma y probablemente estén en tratamiento. Usted tiene alguna duda, puede llamarnos. Si usted tiene algún problema en la vista, algún problema visual,
No necesariamente tal vez glaucoma o tal vez usted cree que es glaucoma y es otra cosa, el doctor va a ayudar a resolver sus interrogantes. Llámenos al 613-1701, 613-1708 y al 613-1709. Así que estos son nuestros números. O si por ahí no quiere llamarnos y dice no tengo saldo en mi celular, escríbanos en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Betel Radio y ahí va a dejar su comentario. Tenemos que ir a pausa, nos dicen en controles, correcto, nos vamos a pausa y ya están sonando los teléfonos. Si es que podemos apuntar las llamadas para que no se pierdan las preguntas, lo hacemos y escuchamos las noticias y volvemos. Las 6 de la tarde. Es hora de retornar a casa. Seguimos con Hablemos de Salud. El glaucoma se define como un grupo de enfermedades que gradualmente van robando visión, sin aviso y sin ningún síntoma. Esta pérdida de visión es causada por un daño en el nervio óptico. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y cualquier persona puede sufrir esta enfermedad. Hay cierto grupo de personas que tienen mayor riesgo de padecerla. Personas mayores de 40 años. Personas afrocolombianas. Los miopes e hipermétropes. Personas que hayan sufrido lesiones en el ojo. Pacientes formulados con cortisona. Además, tienen riesgo quienes tengan un familiar con glaucoma. También pacientes hipertensos y diabéticos. Personas con presión alta en los ojos. El glaucoma es una enfermedad que se diagnostica fácilmente. Por esa razón, es importante que todos visitemos al médico oftalmólogo. Correcto, ya estamos al aire resolviendo llamadas del público al 613-1701 y 613-1709. Además, también tenemos una pregunta en Facebook, doctor. María Berrú Flores nos dice, a mí me duelen los ojos cuando veo televisión. ¿Esto es normal o cuando estoy muy pegada al celular, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decirle a ella? Mire, si bien es cierto, el dolor ocular es una de las primeras características en las cuales tenemos que pensar en glaucoma, el dolor ocular... De un tipo de glaucoma, ¿no? De un tipo de glaucoma, sí. No solamente... Es parte de, pero no el único. Claro. Pero la gran mayoría no da síntomas. La gran mayoría que corresponden a los glaucomas primarios de ángulo abierto, que son el 90% de los glaucomas que primarios. son crónicos. Son crónicos, no dan síntomas. Entonces, si le duele el ojo, ya tiene que ir al oftalmólogo a hacerse ver, ¿no? Sí. Probablemente sea patología ocular externa. Usualmente en problemas de la cona, conjuntiva, carnosidad, lo que conocemos como pterigium, el síndrome de ojo seco, que es tan común. Así Pero de todas maneras, ya es momento para que haya un descarte. De todas maneras, bien, Mariela, hacerte un descarte. Tenemos llamadas del público. Javier, a ver. Desde Cañete. Javier, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Cerca nomás. Sí, doctor, lo que sucede es que yo ya tengo 3 años así con esta enfermedad de glaucoma. Me hice tratamiento, pero lamentablemente me dijeron que no había ni una solución ya con mi visión. ¿Nos hace una pregunta para el doctor? Claro. Mire, en realidad, como mencioné hace un momento, el objetivo en el tratamiento del glaucoma es usando tratamiento médico, usando rayos láser, usando una cirugía, con cualquiera de sus variantes en cada uno de ellas, es o detener la enfermedad o por lo menos enlentecer la velocidad de progresión. Sin embargo, mucho depende en qué momento agarramos al paciente. Si el paciente llega a un estadio inicial, existe un buen pronóstico para este paciente. Pero cuando los pacientes llegan en estadios muy terminales, lo que podemos hacer está limitado al daño que él tiene. O sea, si llegó hasta ahí, hay que tratar de mantener, que no avance, ¿no? Así es. Entonces, el decir no hay mucho que hacer no es tanto así. Es relativo. Es relativo. Siempre hay algo que hacer por este paciente. El momento que se puede decir no hay nada que hacer es cuando ya se perdió visión. Sí. Mientras el paciente tenga algo de visión. No deje su tratamiento. No deje su tratamiento. Yo sé que hay una llamada, pero yo quería preguntar, o sea, me pareció un paciente joven, no sé, por la voz. Entonces, sí. Hay que preguntarle la edad, entonces. Sí, preguntarle la edad porque estamos hablando acá de 40 para arriba, 50 años más. Entonces, me preocupó la edad, tenía una voz de joven. Sí, por eso hacía el hincapié. Siempre hay algo que podamos hacer por un paciente. Para nosotros, los especialistas en glaucoma,
Si el paciente viene acude con una visión de 20/20, bueno, yo tengo que conservar eso. Si viene con una visión de cuentadedos, eso para mí es lo importante. Hay que cuidar lo que tengamos. Si él viene, aunque sea con percepción de luz, para nosotros ese es nuestro objetivo, conservar la percepción de luz. Entonces no hay que decir no hay nada que hacer, ¿no? No. Cuando el paciente llega a una ceguera total, es recién el momento que decir que no hay nada que hacer. Siempre hay un tratamiento. Tenemos a Sila desde el Agustino. Sila, ¿cuál es tu pregunta? Aló, doctor. ¿Cuál es tu edad y tu pregunta? Sí, lo que le consultaba ha sido que yo, a los 40 años, yo tengo 47 ahorita, pero en mi visión veo puntos como palitos, así como mosquitos, veo varios en mi vista, y ahora ya tengo al otro en la otra vista. ¿Quedó claro, doctor? ¿Por qué se deberá? ¿A qué se deberá? Listo, eso? Sila, muchas gracias. Sí, esto corresponde a lo que conocemos como nombre de metamorfopsias, que es un problema a nivel de la cavidad vítrea, que no tiene que ver con glaucoma. No tiene que ver. No, es algo que mientras que no exista un compromiso de adherencia a la retina, en realidad no es algo por lo cual tenemos que preocuparnos. Mosquitos, ¿no? Algo así sí, parecido. Son puntitos que van hacia un lado y regresan con los movimientos oculares. De todas maneras, tiene que hacerse un chequeo, ver que estos no estén traccionando la retina, pero usualmente suelen ser problemas que no nos van a llevar a un tipo de problema dramático. Este es un tema, ojo, que quede claro, no es de medicina general, ya tiene un tema del especialista. Así que, por favor, y menos, porque todavía, doctor, usted sabe que todavía van a la farmacia a consultar. No, de ninguna manera. Por favor. Una gotita para los ojos. Una gotita. Un colirio, el famoso colirio. Sí. Así que nos trasladamos a través de la señal de radio hasta Amazonas. Cintia, ¿cuál es tu pregunta y tu edad? Buenas tardes. Mi pregunta, tengo 15 años. Mi pregunta es, a mí me han hecho 2 operaciones de la cabeza y he tomado bastante medicina y me dijo el doctor que es glaucoma. Un oftalmólogo me dijo que es glaucoma. ¿Tú crees que por la medicina? Ajá, porque se ha dañado el nervio óptico, me ha dicho. Bueno. Por el exceso de medicina. Claro. Listo, Cintia. Acá hay 2 posibilidades. Es una paciente que nos ha dicho que ha sido operada del cerebro, jovencita. Entonces, no es un glaucoma primario. 15 años. Esto puede ser un glaucoma secundario. ¿Qué podría corresponder? Puede ser que por el exceso de corticoides, si esta paciente es una paciente respondedora, ha hecho una hipertensión ocular y ha tenido el daño correspondiente a esa neuropatía óptica. Y la otra posibilidad es, si es que se tratara de un adenoma hipoficiario, también se comprimen los nervios ópticos y generan un daño isquémico al nervio óptico con la muerte celular correspondiente. En el glaucoma hay 2 formas. O un daño mecánico, que suele ser por hipertensión ocular, o un daño isquémico, que no llega a una perfusión sanguínea a la cabeza del nervio óptico. Y esto es lo que ocurre cuando hay problemas oculares también. Hay que mantener la visión que tiene ahorita, ¿no? Sí, y tendría que acudir a un oftalmólogo para que identifique cuál es la causa y tratar la causa y no las consecuencias. Aparentemente como que le estaban adelantando, ¿no? Porque escuché que era un tema de medicamentos. Probablemente corticoides. El uso de esteroides. Hay pacientes que son respondedores a esteroides y que elevan la presión intraocular. Y si esa paciente es una de estas pacientes que tiene una respuesta elevada a los corticoides y han utilizado corticoides en su tratamiento, puede haberle generado hipertensión ocular con un daño posterior del nervio óptico. Entonces, una cosa rápida, mira, no, lo que pasa, me preocupa, doctor, porque ella tiene 15 años, o sea, no debe de dejar de visitar al oftalmólogo. Definitivamente. No debe de dejar de visitar. Hay que identificar la causa y quien le va a decir esto es el oftalmólogo. Correcto. Regresamos a Lima, a San Juan del Lurigancho. Lía está en la línea. Lía, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, por favor, quisiera hacer una consulta al doctor. Adelante. El mes de noviembre. ¿Qué edad tienes, Lía? 55. Correcto. Te escuchamos. El año pasado, en el mes de noviembre, me fui al oftalmólogo y me detectó el ojo seco. Me dio unas gotas, son carbosimetilcelulosa sódica de 1%. Ya me terminé dos frasquitos de esos y no sé si voy a continuar o siempre mi ojo va a seguir siendo seco o no sé qué más tratamiento ojo puedo seco. seguir. Sí. Bien, Lía, gracias. Sí. El síndrome de ojo seco es una patología que es muy frecuente, muy común desde personas de edad jóvenes
Y si es un tema innato, primario, siempre lo va a acompañar y tiene que usar sustitutos lagrimales. Puede ser secundario a otras medicinas que podamos utilizar, como antihistamínicos, antidepresivos, hormonas, mientras que use estos medicamentos va a tener este problema. Si deja usarlas, esto desaparecería. La carboximetilcelulosa es una lágrima artificial en forma de gel y la respuesta sería, debe usarla mientras el oftalmólogo no le indique lo contrario. Ahora, pero de todas maneras, el síndrome del ojo seco es todo un tema, ¿no es cierto? Eso lo podemos tocar en una próxima oportunidad, pero enhorabuena que estamos aquí con el especialista que ha respondido para la llamada anterior. Sí, y es bueno destacar que el público tiene muchas dudas, ¿no?, sobre el glaucoma, y a veces cuando hacemos programas radiales, siempre ellos se relacionan cualquier enfermedad a lo más grave, ¿no? Pero no hay que llegar a lo más grave, ¿no? Si tenemos algún problemita de salud visual, a veces podemos ir por un ojo seco y nos detectan algún nivel de glaucoma, tal vez, que viene relacionado a eso. Entonces es bueno siempre, por lo menos una vez al año, ir al oftalmólogo, ¿no? Pati desde Pichanaki. Pati, buenas tardes. Es Cusco, ¿no? Es Brian, ¿no? Sí, por ahí. Brian. ¿Cuál es tu pregunta, Pati? Buenas tardes. Mi hija tiene 17 años y mucho le parpadea su vista, o sea, no puede ver en la luz. Le he hecho medir, su vista tiene la izquierda 0.25 y la derecha es normal, pero de todos modos tiene dificultad de mirar a la luz. Tiene un problema con la luz, doctor. Sí, lo que refiere la paciente es que tiene fotofobia, que es la dificultad a la tolerancia a la luz, ¿no? Intolerancia a la luz. Esto definitivamente no corresponde al tema del glaucoma, salvo cuando se trata de glaucomas congénitos, que sí es una característica, ¿no? Una fotofobia, epífora, que es un lagrimeo, pero es otro escenario. No sería porque tiene ya 17 años. Probablemente en la selva existe mucho terigio y esto origina un problema a nivel de conjuntiva. Y aparentemente corresponde a eso. Hay que hacer el tratamiento. ¿Qué le podríamos recomendar? Mientras que no acuda a un oftalmólogo, lo que puede usar es lágrimas artificiales, algunos anteojos de sol, pero no esos que cuestan 3 soles, ¿no? No, con protección ultravioleta. Con protección UV, o sea, lentes apropiados. Sí. Ahora, el grado de refracción que mencionaba de 0.25 es una medida extremadamente baja, podríamos decirla despreciable. Claro. No es la causa del problema. Ahora vamos a contestar una llamada de Gloria del Agustino. Gloria, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Dios le bendiga, doctor. La verdad, yo acá en el Agustino vivo y bueno, yo me estoy atendiendo en el Almenara. Me detectaron que tengo glaucoma y que tengo cataratas, que tengo varias cosas, pero ahorita me están ya tratando de glaucoma, pero yo no sé si está bien. Me han dado ya del año pasado, estoy recibiendo mi tratamiento, que es las gotas, que es el Latanaprost y dorzolamida y un ungüento y también lagrimales. No sé si eso está bien, doctor. Correcto. Doctor, ¿dónde trabaja usted, doctor? Yo trabajo en el hospital de Almenara, capaz es mi paciente. Está bueno esa, primera vez que lo paso. Doctor, está bien el tratamiento. Porfa. Correcto. Está correcto. Está bien. Existen diferentes fármacos hoy en día en la terapia médica de glaucoma, y dentro de las drogas que tienen mayor efecto hipotensor tenemos al Latanoprost como un derivado de las prostaglandinas y a los beta bloqueadores como son los timolol. Probablemente la señora, si no están usando un timolol, es probable que tenga un problema de asma, arritmia cardíaca, enfermedad. O sea, una enfermedad concomitante. Así es. Si no están usando esto y están usando el Latanoprost y la dorzolamida, es un esquema adecuado. Y cada paciente es independiente, ¿no? Yo deduzco que por el hecho de que esté usando la Latanoprost es una paciente, por ejemplo, con glaucoma primario de ángulo abierto. No es una paciente con glaucoma de ángulo estrecho. Claro. Está muy bien cubierta con esa medicación y lo que le podríamos decirle es que debe continuar con su médico oftalmólogo del Hospital Almenara y seguir las indicaciones estrictamente que le indique. ¿Qué pasa si un paciente deja el tratamiento? Ajá, muy buena pregunta. Mientras que el paciente no esté usando las gotas, la presión intraocular va a estar elevada. Mientras que la presión intraocular está elevada, en ese momento existe daño permanente. El daño mecánico, Si la presión se mantiene elevada, estamos perdiendo células de a poco.
si tenemos la presión intraocular controlada a los valores que el oftalmólogo ha establecido independientemente para esta paciente, no tendríamos por qué preocuparnos. Si logramos una presión objetivo, no hay problema. Ni hablar, entonces la verdad que el tratamiento no se debe de suspender. Y yo siempre le digo a mis pacientes que deben identificar alguna actividad del día con la aplicación de las gotas. Por ejemplo, si usted ve la novela X, bueno, no veo mi novela si no me echo las gotas primero. Si es una gota que se pone a las 7 de la noche, que lo asociarlo a algo para que no lo pierda, ¿no? Digamos, autorregularse ellos mismos. Así es. Sí, mientras esperamos... Tenemos una, doctor. Manuel, ¿tiene? ¿Hay otra llamada? ¿Pero es el mismo Javier o es otro Javier? A ver. Vamos a ver si le quedó clara la llamada. Tal vez nuestro amigo que nos llamó al inicio. Si no, no hay ningún problema. Javier, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, doctor. Yo me llamo de Cañete, tengo 43 años. ¿Llamaste hace un ratito o eres otro Javier? Ahí es una... Me dice el doctor que era glaucoma y después me dice desprendimiento de retina. Javier, ¿puedes bajar el volumen de tu radio? Porque no te escuchamos muy bien. Sí, baja el volumen de tu radio, por favor. Y ahora sí hablamos. Tú tienes 41 años, dices, ¿no, Javier? A ver, ¿nos escuchas? 43, ya. ¿Cuál es tu problema de salud? Primero empecé, doctor, tenía que yo tengo desprendimiento de retina. Pero yo llego a ver claridad en mis ojos derecho, de desprendimiento de retina, pero yo no llegamos a escucharlo bien, ¿no? Pero podemos tener una respuesta para el paciente. El paciente nos dice que tiene desprendimiento de retina y también glaucoma. Eso fue lo que entendimos. Sí, es un escenario que nos puede ayudar a entender una situación. Probablemente este sea un glaucoma secundario, no es un glaucoma primario. Probablemente el glaucoma que tiene es secundario al desprendimiento de retina, a la cirugía que ha tenido. Entonces lo que tenemos que recomendar a este paciente es que mantenga el manejo multidisciplinario. Tiene que estar bajo la supervisión tanto del médico retinólogo como el médico glaucomatólogo. Sí decirle que es uno de los tipos de glaucomas con un alto grado de complejidad. Entonces no puede descuidarse, porque muchas veces estos pacientes necesitan un tipo de cirugía en la cual requerimos implantar dispositivos de drenaje. Entonces, es un paciente que debe de cuidarse mucho y no dejar el contacto con el retinólogo y con el glaucomatólogo. Vamos a aprovechar algunas preguntitas ahí para que nos dejan respirar las llamadas. Claro. El tema de la herencia, doctor. O sea, si el papá o la mamá, ¿quién es el que transmite ahí? ¿El papá, la mamá y son 3 hijos? ¿Cómo es el tema? Claro, es herencia recesiva, no dominante. Quiere decir que si mis padres tienen glaucoma, no necesariamente yo voy a tener glaucoma. Yo estoy más predispuesto que usted, por ejemplo, si sus padres no tienen glaucoma, y los míos sí. Claro, yo tengo mayor predisposición que usted, pero no significa que yo voy a tenerla. Algunos seremos lo que tendremos adelanto de herencia y tenemos, pues, podría uno tener la enfermedad, ¿no? Estilo de vida. Pacientes obesos, pacientes con una vida no tan ordenada, ¿cómo juega esto? ¿Podría jugar o no? ¿Está relacionado con el tema del glaucoma? El grado de la obesidad no tanto, pero quizás otras enfermedades que sí tienen relación con la obesidad, que son la diabetes, la hipertensión. ¿No? Estas enfermedades sí finalmente causan un problema a nivel de retina, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una retinopatía diabética, una retinopatía hipertensiva, sí generan algún grado de isquemia en la retina y esto genera un glaucoma secundario. Pero en realidad muchas veces los pacientes preguntan la alimentación. En línea general es bueno alimentarse sano, ¿no? Claro, lo que pasa es que si uno está con una obesidad importante, está provocando la diabetes. Claro, pues está coqueteando. La diabetes. Y si hace diabetes y no es bien controlada, porque si no controla su obesidad, probablemente va a ser muy difícil controlar la diabetes. Y si esto llega a progresar, sí, pues es posible que el paciente tenga... El tema, ya, antes de intentar una llamada, ¿el hombre o mujer? Los dos indistinto. Indistinto. El tema que sea de tez blanca, de tez oscura. Eso sí. La raza negra sí tiene una mayor predisposición. Porque el ojo es como... Yo siempre trato de explicar esto en forma más sencilla.
Si yo tengo un lavatorio, yo abro un caño y tengo un sistema de drenaje y drena el volumen, Claro. existe un equilibrio Perfecto. entre lo que se produce y lo que se drena. Pero el ojo es una cavidad cerrada. ¿Ok? Entonces, si hay un Pero sis- por una parte se produce, ¿no es cierto? Claro, el humor acuoso se produce el dentro del humor ojo. acuoso, así es. El humor acuoso es el líquido que le da el tono al globo tono. ocular. Pero este volumen que se produce igual se drena, sale el Igual ojo. se drena, así El lugar donde sale se llama trabéculo, que es el Así sistema de drenaje. En el glaucoma es allí donde ocurre el problema. Existe una enfermedad intrínseca que no permite que drene a través de él. O es tapado mecánicamente con otro. Pero en los pacientes que son de raza negra, el trabéculo es hiperpigmentado. Y ese pigmento abundante obstruye mecánicamente la salida del drenaje. Y por ello son pacientes que tienen... Ni hablar. Bueno, Muy bien, vamos cuidarse. a contestar la última llamada de la tarde. A cuidarse nuestros amigos. Bueno, es una pequeña broma nada más. Nuestros Los amigos de la Alianza mi- tienen que cuidarse. por ahí. Mis paisanos de Chincha. Los paisanos de Chincha. Sí, sí, sí. Los morenitos a cuidarse del glaucoma. Tenemos a Cleo de Moquegua. Cleo, ¿estás en línea El todavía? lugar de las ricas paltas. Cleo, ¿nos escuchas? Sí, aló, doctor. Sí, Que puedes ba- bajar, que baje puedes, volumen. puedes bajar el volumen de tu radio, por favor, y nos escuchas por el teléfono. A ver, bajen el volumen porque si no, no nos vamos a entender. Listo, Cleo, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, yo estoy mal de la vista. Sabe que el año pasado yo tuve un golpe en la cabeza, me han golpeado, la vista se me ha bajado poco a poco, el mes de octubre se me ha bajado todo. Y me han operado la cabeza y me han detectado tumor, me han dicho que el tumor estaba tapando la vista, o sea que la línea óptica, pero cuando me han operado estoy igual, estoy peor ahora. ¿Qué hora pasa ahora? Correcto, gracias, Cleo. El traumatismo craneal que ha tenido este paciente probablemente ha originado un acúmulo de volumen que está comprimiendo el nervio óptico. Y viene a ser lo mismo que el glaucoma. En vez de comprimirse dentro del globo ocular, hay una compresión probablemente externa, pero de la vía óptica. Y el daño que produce finalmente es igual que el glaucoma, porque las células neurosensoriales que conforman el nervio óptico son células que no se recuperan. Correcto. Lo perdido no hay forma de recuperar. Entonces, para los fines es lo mismo. Tiene que estar en estrecha relación con su neurocirujano o el médico que lo está tratando, ¿no? Bien, tenemos que irnos a la última pausa para regresar con las conclusiones. Estamos con el doctor Gustavo Avilés, presidente del capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Así que nos vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones. Ahora sí, lo dijiste completamente. Y la despedida. Glaucoma es una enfermedad que no se puede diagnosticar simplemente con un examen. Por esa razón, su oftalmólogo debe realizar una serie de pruebas que permitan descartar o confirmar la afección ocular. La dilatación de la pupila es una prueba donde el médico podrá observar el nervio óptico, determinando así si existen cambios o alteraciones debido a un daño por glaucoma. De acuerdo al diagnóstico, su oftalmólogo podrá solicitar que usted lo visite de forma regular. La tonometría es la prueba que mide la presión del ojo. En este procedimiento rápido e indoloro, el médico pondrá un instrumento en forma de cono sobre la superficie de los ojos. La gonioscopía es la prueba que determina el tipo de glaucoma. En esta prueba, el médico aplicará unas gotas que permiten insensibilizar o adormecer el ojo. Luego de unos minutos, colocará un lente que permitirá inspeccionar a través de un microscopio conocido como lámpara de hendidura. La prueba de campo visual computarizada determina cómo está funcionando su visión lateral o periférica. Los resultados del paciente demuestran la existencia de puntos ciegos. El análisis del nervio óptico permite evaluar las fibras nerviosas dañadas por el glaucoma. Esta prueba ayudará al seguimiento de la progresión de la enfermedad, así como a determinar el tratamiento más adecuado. Para mayor información, consulte a su médico oftalmólogo. Correcto, y un momento de despedirnos. Doctor Avilés, muchas gracias por su tiempo. No sé si quiere dejar alguna información de la Sociedad Peruana de Oftalmología, algún dato adicional. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que este es un tema de salud pública y toda difusión siempre es pues, muy importante.
Solo recordar que hemos estado a la altura de lo que a nivel internacional se realiza, que es una campaña preventiva, tratando de concientizar a la población de la existencia de esta enfermedad y el manejo de ella. El capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología ha realizado diferentes actividades alusivas a la fecha en todos los hospitales del país y del interior del país. Y también en la Sociedad Peruana de Oftalmología estamos construyendo una página web para los miembros del capítulo peruano de glaucoma poder absorber algunas dudas de la población. Para hacer más difusión. Mucho más.